Ahora vamos a realizar la práctica del laboratorio 2.2. Entonces acá descargamos la guía y los diferentes archivos que necesitamos para llevarla a cabo. El objetivo es llevar a la práctica el criterio de coseno alzado, incluyendo el criterio de Nyquist en métodos avanzados de modulación digital pasobandas. En este laboratorio se usarán modulaciones montadas en la E3T, más de carácter pedagógico. Será en un futuro laboratorio cuando se usen los bloques nativos de modulación que trae GNU Radio, los cuales pueden tener mejor desempeño y estar más ajustados a la realidad. Será entonces cuando se realicen pruebas de emisión y recepción inalámbrica en ambientes más reales. Para efectos de este video, solo llevaremos a cabo la fase 1, que es la comprobación del filtro coseno. Entonces entremos al flujograma para hablar de algunos parámetros que se aplican a este filtro. Entonces tenemos el roll-off, que es un factor del filtro, que es lo mismo que el exceso del ancho de banda, que como se explica en el libro de la asignatura, es un parámetro de la respuesta al impulso para este filtro. El NTAPS, que es el número de muestras que tienen la respuesta al impulso del filtro, esto hace que la salida del filtro entregue también NTAPS por cada bit entrante. El SPS, que es el número de muestras que el filtro coseno alzado producirá en la duración de cada bit. Como los bits están representados en la entrada por una sola muestra, el SPS es el número de muestras por bit. Para esta primera parte vamos a trabajar con el vector source. El vector source está siendo usado solo para generar unos o ceros de tipo flotante, pues así los pide el filtro. Es útil para poder generar paquetes de bits conocidos, lo cual es útil para realizar pruebas. Entonces, vamos a generar un 1 aislado por muchos ceros. Entonces vamos a correrlo y ver qué obtenemos. Entonces se observa que se envía un 1 separado por muchos ceros. Esto hace que la probabilidad que se presente ISI se reduzca y se reciban todos los bits enviados sin error. La gráfica azul me muestra la respuesta al impulso del filtro de coseno alzado, donde el roll-off se deja en 0,5, en etapa 128 y el SPS es de 8. Entonces, ya observando esto, vamos a cambiar el número de muestras por bit, o sea, el SPS. Entonces, cerramos, cambiemos acá por 18 y vamos a ver qué sucede. Entonces, se cambia el número de muestras por bit a 18. Ahora se los cambiaremos a 4 y acá podemos observar que a medida que se aumenta el SPS, el filtro produce mayor cantidad de muestras durante la duración del bit. Entonces podemos pausar y acá podemos ver la duración del bit. Este es el número de muestras que está produciendo. Ahora cambiémoselo a un valor más pequeño, como 4. Entonces lo corremos y vemos que el bit está tomando menos muestras. Listo. Ahora regresemos el SPS al valor de 8 y vamos a variar el número de taps. Entonces lo corremos en etapa 128. Entonces, entre mayor sea el número de taps, entonces vamos a aumentarlo. Ahí está el máximo. Los armónicos que aparecen se distribuyen un valor mayor al ancho de banda de los bits transmitidos. Eso es lo que podemos observar. Añadimos y aumentamos. Entonces dejémoslo en 128 y ahora vamos a variar el roll-off. Al cambiar el roll-off factor, o también llamado beta, pueden pasar dos cosas. Si beta disminuye hasta un valor mínimo de 0, entonces hasta 0, la respuesta al impulso se parece a una sinc, aumentando la amplitud de los armónicos y por ende el ancho de banda. Ahora, si aumentamos el beta hasta un valor máximo de 1,
tiende a ser de la forma del coseno alzado, disminuyendo la amplitud de los armónicos más rápido que en el caso anterior. Tendiendo a ser más rápida la respuesta al impulso, esto disminuye el ancho de banda necesario para transmitir la señal. Ahora, con los datos anteriores, vamos a cambiar la combinación de unos y ceros para que los unos no estén tan aislados y se pueda apreciar mejor la ICI. Entonces esto lo modificamos acá. Vamos a poner unos no tan aislados. A ver qué pasa. Aceptar y lo corremos. Entonces esto es lo que estamos enviando. Ahí podemos observar que hay varios unos, ya no están tan separados. Acá tenemos el espectro y el diagrama de ojo. Entonces, si se envían bits con poca separación entre ellos, se debe establecer muy bien los parámetros del filtro, ya que si no se seleccionan bien los valores de beta, NTAPS o LSPS, se puede presentar ISIS. Esto se observa en las imágenes del diagrama de ojo. Acá tenemos el diagrama de ojo. Muestra cómo se cierra un poco presentando ISI. Nuevamente se puede recuperar el mensaje seleccionando mejor el instante de muestreo. Entonces, llevaríamos el NTAPS. ¿Qué pasa con el diagrama de ojo? Entonces observemos. Podemos ver que trata como de abrirse. Listo, entonces, ¿qué podemos concluir con esta fase? Se puede concluir que la señal cuadrada no es viable usarla como función generadora en la vida real, ya que la transformada de Fourier es una sinc con ancho de banda infinito. Debido a que el espectro es un recurso limitado, es necesario reducir el ancho de banda. Para esto se usa el filtro de coseno alzado, el cual, aunque añade un poco de error, decrece más rápido que la función sin y se atenúa más sus lóbulos a medida que se aumenta la frecuencia. En comparación con el filtro del criterio de Nyquist, que utiliza una sinc para representar el bit, el filtro de coseno alzado tiene menos probabilidades de producir ISI. Ahora vamos a activar una señal binaria. Y partiendo, bueno, antes vamos a ver qué sucede cuando ahora es una señal binaria la que está entrando. Entonces acá tenemos la señal que está generándose. Entonces en esta gráfica, entonces acá podemos ver el espectro y el diagrama de ojo. Entonces, en esta gráfica se observa que al poner una fuente aleatoria en la que la distancia entre bits puede variar, se presenta ISI. En este caso, este diagrama de ojo corresponde a una señal de 2 niveles de formación. Y si nos vamos al espectro, lo tenemos acá. El espectro. Aquí está el espectro. El espectro correspondiente a cuando se usa una fuente binaria con 2 niveles de formación. Listo, ahora vamos a variar el roll-off factor. Entonces vamos a variarlo a ver qué sucede. Entonces, si lo movemos hacia 0, entonces nos vamos hacia el diagrama de ojo. Entonces podemos observar, se observa que al usar un roll-off que tiende a 0, la respuesta al impulso tiende a la SIG mencionada anteriormente. El diagrama de ojo se ve muy cerrado, aumentando la ISI debido a la gran amplitud y cantidad de armónicos que produce cada bit. Sí, esto lo podemos ver acá. Entonces, acá le damos autoscal, podemos observar. Y el espectro. En este caso se puede observar que el ancho de banda del espectro es menor que cuando se toma con un roll-off de 0.35 y se puede apreciar que el espectro parece una ventana rectangular. Entonces ahí podemos observar eso. Ahora, si movemos el roll-off hacia 1,
Entonces vamos al diagrama de ojo. Podemos ver con un bueno, entonces cuando el roll-off se mueve a 1, el filtro de coseno alzado comienza a ejercer su trabajo y se reduce en gran medida la ISI, como se puede ver. El cruce por 0 en cada intervalo de muestreo tiende a ser el mismo. Y en el espectro, entonces acá tenemos el espectro. Al tener un roll-off de 1, el ancho de banda se incrementa en el doble de lo que inicialmente se encontraba. Cabe recordar que por ello también se conoce como exceso de ancho de banda al roll-off. Ahora vamos a cambiar el número de muestras por bit. Entonces cerramos acá, vamos a aumentarlo. Entonces lo corremos. Entonces eso nos da, vamos al diagrama de ojo. Con un SPS igual al doble del inicial, el ojo se ve mejor definido, aunque se cierra debido al cambio que ocurre en su ancho de banda. ¿Y qué pasa con el espectro? Entonces el espectro, voy a acomodarlo para verlo mejor. Entonces con un SPS igual al doble más o menos, el ancho de banda se reduce a la mitad. Ahora vamos a poner un SPS más pequeño, la mitad. Entonces vamos al diagrama de ojo y podemos observar que parece que está más abierto en proporción al aumento de su ancho de banda, pero debido a la cantidad de muestras el ojo no se ve tan definido. ¿Sí? Pues vamos al espectro y podemos observar que con un SPS igual a la mitad del inicial, que era 8, el ancho de banda se incrementa el doble. Listo, entonces cerramos y volvemos a los SPS igual a 8. Lo corremos y ahora vamos a variar el NTAP. Entonces, si ponemos un NTAP pequeño, pues observemos el diagrama de ojo. Bueno, primero observémoslo con 128. El diagrama de ojo no parece que cambie. Con 50 se ve casi igual. Y el espectro, observémoslo. Ahora tenemos el espectro. Si le bajamos al NTAP, el espectro parece que cambia un poco. Ahora si lo aumentamos, pongamos un NTAP muy grande, de 1000. Entonces miremos el diagrama de ojo, parece que no cambia, y el espectro, pues parece que sí se modifica un poco. Y esto sería todo. Muchas gracias. Lo más importante de esta primera fase es que debemos tener claro y enfatizar que con el filtro coseno alzado surge un instante de tiempo que está libre de ISI. Así como el filtro coseno le añade error, también hay un instante en que queda completamente libre de él. Esto es lo que debemos tener siempre claro al utilizar el filtro coseno alzado. Ahora vamos a empezar la fase 2 y para esta vamos a utilizar este flujograma que se podría decir es un modulador genérico, donde podemos observar diferentes modulaciones. Lo importante de la fase 2 y la fase 3 es que nos muestra que llegamos a usar modulaciones con constelaciones más complejas. Vamos a empezar con la BPSK. Para ello, pues ponemos acá sus valores y lo corremos.
Entonces acá podemos observar la señal transmitida, pues la envolvente compleja transmitida. Acá podemos observar los datos, la recibida, como lo podemos ver acá, la PCD de la transmisión y la recepción, los bits transmitidos, y lo que nos interesa en esta fase es que efectivamente es una modulación BPSK, como podemos observar en la transmisión y en la recepción. Ahora vamos a ver la modulación QPSK. Entonces copiamos estos parámetros acá en la constelación y la corremos. Entonces lo que nos interesa ver es la constelación. Acá podemos observar que es una modulación QPSK, la transmisión y la recepción. Ahora vamos a observar la modulación 8PSK. Entonces copiamos los parámetros y lo corremos. Entonces nos vamos a la constelación y podemos observar que es una modulación 8PSK. Acá tenemos la transmisión y la recepción. Y por último, vamos a observar la modulación 16QAM. Entonces hacemos lo mismo. Y lo corremos. Entonces vamos a la constelación y podemos observar que es una modulación 16QAM. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta segunda fase? ¿O qué podemos observar? En esta fase se puede observar los diferentes tipos de modulación digital, como la BPSK, la QPSK, la 8PSK y la 16QAM, y sus representaciones en el diagrama de constelación, el cual permite representar en el plano complejo los estados de los símbolos, en términos de amplitud y fase. Además, se observa la distorsión de la señal en la recepción del USRP. Esto se debe a efectos que impone el canal, ya sea ruido, desviación de frecuencia, fase, limitación en ancho de banda, etcétera. Y pues esto se puede configurar o se puede modificar. En la parte de abajo están esos parámetros. Vamos a continuar con la fase 3. Para esta tercera fase de la práctica de laboratorio de comunicaciones 2, vamos a utilizar el flujograma anterior, pero con una modulación BPSK. Entonces acá colocamos los parámetros y corremos el flujograma. En este caso vamos a alternar el uso del coseno alzado y del cero orden Hall y observar pues qué obtenemos: la transmisión, la recepción, la PCD, la constelación. Entonces primero vamos a trabajar con el coseno alzado, vamos a correrlo y observar qué sucede o qué podemos obtener. Entonces con el coseno alzado tenemos acá en tiempo la señal transmitida, como se puede observar, la señal recibida, el diagrama de ojo, la PCD, la constelación, acá cuando pasa por el cero rejón, bueno, en este caso por el coseno alzado. Listo, entonces eso es lo que podemos observar utilizando el coseno alzado en una modulación BPSK. El filtro coseno alzado se usa para minimizar la interferencia intersímbolo. Se usa frecuentemente para formar pulsos en la modulación digital. Este filtro ocupa el doble de ancho de banda cuando el roll-off es igual a 1 y el roll-off factor determina el ancho de banda de la transmisión. Ahora vamos a desactivar el coseno alzado y a activar el cero
orden Hall. Esperemos. Y lo corremos. Entonces acá podemos observar la señal transmitida en tiempo, se ve que es diferente. La señal recibida, acá la obtenemos, diagrama de ojo. La PCD, acá se puede observar que hay más lóbulos, la constelación. Esto es lo que podemos obtener en una modulación BPSK utilizando el cero orden Hall. El cero orden Hall presenta una menor inmunidad al ruido, como se puede observar en las imágenes, pero a diferencia del coseno alzado, este no posee un factor Roloff. ¿En qué caso se usa un filtro de acoplamiento en el receptor? En el caso en el que exista mucho ruido, para así poder abrir el diagrama de ojo y poder minimizar los efectos del ruido. Bueno, en estos, al usar los diferentes filtros, se tiene el mismo muestreo y la cantidad de bits por símbolo es la misma de los bits de entrada, o sea, es la misma rata de símbolos transmitidos es igual en las dos, y los bits igual. Debemos también recalcar que todo lo que hemos mostrado en los diferentes videos de las prácticas del Laboratorio de Comunicaciones 2 fue hecho y realizado en la Universidad Industrial de Santander. Todo lo que tiene que ver con los flujogramas, los bloques, todo esto ha sido realizado en la UIS. Es lo más importante que debemos tener en cuenta y enfatizar y recalcar con estas prácticas de laboratorio, tanto el libro del profesor Homero, los archivos que hemos mostrado, los flujogramas, es todo por este grupo de personas que han realizado esto y lo han hecho posible.